Sí. O sea, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que un niño de 10 años sabe qué carajos es la JEP? No tiene ni idea, ¿cómo que abracemos la JEP? Entonces, dos temas. Por un lado está lo que están haciendo algunos maestros, y yo diría que la mayoría de los maestros de colegio. Me parece que es muy triste que las personas, bueno, se destapó esta olla podrida que está pasando en solamente un año de la JEP y ya, mira esta olla podrida tan terrible que está pasando y la gente todavía sigue hashtag abracemos la JEP. Yo no creo que deba acabarse la educación pública y por lo menos no en educación primaria y educación secundaria. O sea, yo creo que sí tiene que haber una educación pública muy focalizada en las personas más necesitadas en la primaria y en el bachillerato, pero donde los padres tengan alternativas reales. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos de la semana. Y esta semana sí que tenemos muchas cosas de qué hablar, o por lo menos muchas cosas muy escandalosas. Primero tenemos el escándalo de la JEP porque los cogieron con las manos en la masa, no hay cómo decir que no. Cogieron al fiscal de la JEP, el señor Bermeo, recibiendo dinero para influir en lo que pueda suceder con Santrich. Y bueno, en segundo... Ya lo habíamos advertido además. Sí, ya lo habíamos dicho, todos sabíamos que eso iba a pasar. Yo creo que también vamos a hablar un poco respecto a ese tema del roscograma, de lo de la señora Patricia Linares, que tiene a toda su familia también ahí en la JEP. Pero bueno, en segunda instancia vamos a hablar de la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez respecto a la educación, porque parece que otra vez se anota un punto positivo hablando de privatizar educación. Y para reírnos un poco, no se pierdan las declaraciones de la senadora Paloma Valencia, que resultó la más marxista del mundo. Pero bueno, empecemos con la JEP. Bueno, todos vieron las imágenes, seguro usted vio los videos de este señor Bermeo, que es un fiscal de la Justicia Especial para la Paz, recibiendo los dineros cual delincuente, así por debajo de la mesa, tomándose un whiskacho y... Sí. Luego en el hotel también otros personajes, se supone que al servicio de Bermeo, recibiendo más dinero, y supuestamente para retrasar el proceso de extradición de Santrich. Y bueno, también está lo del narcotráfico. Bueno, empiecen ustedes, es que hay tanto es que se destapó una bomba, porque hay de todo, narcotráfico, Santrich, el roscograma, no sé por dónde quieren empezar. Sí. Bueno, pues la fiscalía los cogió con las manos en la masa. En principio se hablaba de $2 millones. La primera entrega era esa, $500.000, 40.000 que recibió Bermeo y 460.000 que estaban recibiendo otras personas en otro lado. Es evidente, en el video está, no sé cómo hay gente que puede de alguna manera tratar de negar lo evidente, pero ahí no se queda el asunto, y es que en los audios no se habla de $2 millones, se habla de $10 millones. Una suma que es 31.000, o sea, en pesos colombianos serían 31.056 millones. Imagínense, esa plata... Son finanzas de narcos. Exacto, sí, es por cantidades. Esa gente ni siquiera cuenta, sino que pesa la plata. Exacto. Pero vea, con 31.000... El señor recibía la plata y... 31.056 millones de pesos no es para el señor Carlos Julián Bermeo ni para el Tuerto Gil. Eso claramente es para untar la mano de los magistrados y para untar la mano y callar las bocas de mucha gente ahí adentro, y la fiscalía dice... Al parecer tiene como todo el acervo probatorio, tiene pruebas de que Carlos Julián Bermeo tiene contacto con un magistrado de la JEP y con un secretario de la JEP. Y además es que la excusa que ponen los medios de comunicación es lo más aterrador de todo. Yo no sé si ustedes vieron, digamos, El Espectador sacó una nota el día de ayer lunes, el día de antes de ayer lunes, mencionando, no, es que lo que estaba haciendo Bermeo era explicarle a las personas que están implicadas, explicarles de qué trataba la JEP, de qué trataba el tema de lo que podía pasar con Santrich allá en la JEP, todo eso, y que entonces lo que podía suceder, ese pago era como un pago de agradecimiento, era un pago, y entonces uno se pone a pensar, y es que no estoy exagerando, lo que estaba diciendo El Espectador es que podría haber sido un pago de agradecimiento, y entonces primero uno se queda pensando, los medios de comunicación primero son capaces de lavarle la cara a un tema tan terrible como es este, y segundo, y que es lo que creo que es peor, creen que las personas somos idiotas,
que nos comimos un cuento de que es que le estaban pagando $40.000 por agradecimientos. No. Por entender qué es la JEP. Sí, yo creo que en general nos creen idiotas. Ese punto que toca Yair de que ese dinero no era solo para Bermeo, porque la señora Linares, la presidenta de la JEP, sale y dice que el señor Bermeo no tiene nada que ver con el caso de Santrich, entonces por lo tanto eso no tenía que ver con Santrich. No. Evidentemente Bermeo era el mandadero, el que iba a llevar el dinero a donde los señores más altos, que eran los que iban a tomar las decisiones respecto a Santrich. Ese es otro tema que me parece también como patético, es decir, no, es que Bermeo no tenía nada que ver con los magistrados de la JEP, entonces no tiene nada que ver con nosotros. Como, es que, hombre, es que las cosas, mira, es que usted cree que las personas no tienen contactos o qué. No me sorprende. ¿Esos $40.000 para qué son? ¿Son para pagarle por agradecimiento? No, esos $40.000 de pronto sí eran para Bermeo, pero sí, de acuerdo. Si son 2 o si son 10, sea cual sea, o sea, la conversión a pesos son miles de millones de pesos. Los otros, los que estaban en el hotel, es que recordemos que hay 2 videos, uno el de Bermeo, que se mete él el dinero a su bolsillo, y el otro, el de la gente que estaba en un hotel y que ahí los cogieron con la mayor cantidad de dinero. Y lo que te digo, en los audios no se habla de $2 millones, sino de $10 millones, que es una cantidad de ceros. Bueno, pero pues, más que sorprenderme lo del espectador, porque por eso nace la reacción, ¿no? Tratando de hacer contrapeso a todos estos medios socialdemócratas y socialistas, no me sorprende, la verdad no me sorprende, pero sí me sorprende que un magistrado, o más bien una magistrada como Patricia Linares, que es la presidenta de la JEP, salga a decir que Bermeo no tiene ninguna incidencia en el proceso. O sea, Bermeo fue, y ya declaró, que fue el responsable de que esa carta, o se demostró que fue el responsable de que esa carta no llegara a los Estados Unidos. ¿Cómo así que no tiene incidencia? Ya tiene ahí, ya metió la mano, ya metió la mano. Entonces, con total desvergüenza y con un descaro inusitado, esta señora dice que no tuvo incidencia, pero por favor. Y lo otro es el señor Giovanni Álvarez, que es el fiscal líder de la JEP, que dice que, primero, que al caso Santrich se le dio más importancia de la que tenía, que era un caso más. Que no importaba. Okay, sí, claro, porque es una persona más. Es un raso, es un soldado raso. Sí. Y también que más que responsable de lo que sucedió se siente traicionado en su buena fe. Yo no entiendo y quiero hacer un paralelo acá, porque Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, o al señor Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente y Juan Manuel Santos cuando fue ministro, se le culpa de los falsos positivos, aunque la decisión no la tomó ella, no la tomaron ellos, pero a este fiscal no lo hacen responsable de la decisión del fiscal, de este fiscal ayudante, que es Carlos Julián Bermeo. Evidentemente sí tiene incidencia, uno tiene contactos, cuando usted trabaja, pues obviamente usted tiene contacto con su jefe y con el que está arriba de su jefe y tiene algún nivel de incidencia, o sea, de negar la incidencia que tiene este tipo dentro del proceso. No, ¿y dónde está la responsabilidad por contratar uno a alguien? Es decir, si yo soy el gerente de una empresa y contrato al de las finanzas, yo tengo que contratar a alguien apto, que yo vea que tiene las capacidades, pero además que sea este decente. Señor ni siquiera era magíster en derechos humanos y en cultura de paz. Bueno, que era lo que era como más o menos, así es como se llamaba el magíster que según él decía que tenía. Digamos que para ser honestos, da igual que tuvieron, que no tuvieron magíster en derechos humanos y cultura de paz. Pero es que usted para estar ahí tiene que tener un posgrado de magíster, entonces. Sí, obvio. Pero más preocupante que eso es que sus títulos académicos no aparecen en el SIGEP, que es el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. No aparecen en el SIGEP, no aparecen. Y claro, sale Giovanni Álvarez a decir que no, que lo que sucede es que al parecer hay un problema en la plataforma. Yo creo, e invito a los periodistas investigadores, y pues a ustedes también para que nos ayuden a buscar, tenemos que seguir muy de cerca este caso, y es... ¿será que este señor Carlos Julián Bermeo sí tiene los magíster que dice? Toca revisar, es que a todos, porque es que lo que se ha visto ahorita es que esto es un nepotismo terrible. Digamos, ahorita la misma Patricia Linares tiene a su hermana en la comisión de la verdad. Sí. Y entonces uno también, y Bermeo entonces no tiene los estudios que según decía él tenía. Entonces, hombre, esto es un nepotismo y esto lo que yo veo es que son las élites nombrándose a sí mismas, como siempre ha pasado en Colombia, las élites nombrándose a sí mismas y nosotros simplemente viendo como espectadores y no sé, sin reaccionar. Yo creo que digamos como al menos... Pero que, vea, para cerrar el tema de que nos creen bobos, yo quería leer esto porque la señora Patricia Linares dice ayer que la JEP descarta por completo que el exfiscal Bermeo haya
tenido que ver en el caso de Santrich. Les toca. O sea, ¿cómo descartan? ¿Cómo hizo el mecanismo de descartar? No, Descarto por completo. Sale la señora como si ya, entonces, bueno, ya dijo que descartaba ya. Eso no tiene Ellos nada tienen que ver con un Santrich. sistema de investigación mejor que el de la fiscalía. No, Entonces ya descartaron. Lo que Sí, dice no, la entonces JEP ya no es busquen que... más porque ella ya descartó. Lo que dice la JEP es que este tipo, como no hacía parte de la comisión que estudia los casos de extradición, entonces no tiene ningún tipo de incidencia. Sí. Bueno. En eso se basan. argumento tan- Pero bueno, para terminar, eso es algo que pasa en el país. Acá pasa de todo, pero nadie se hace responsable. O sea, un líder, fiscal líder de la JEP, no se hace responsable de lo que hace uno de sus Sí, no, de no. las personas que está bajo su En mando. un país Eso es decente esta preocupante. señora Linares tuvo que haber renunciado, pero ahí mismo salieron esos videos, igual No, que el y fiscal. Giovanni Ahora- Álvarez también, por ejemplo. Ahora, lo otro es que es bien curioso porque muchos creyeron que, o creímos, yo también, digamos, si me hubieran preguntado, yo hubiera estado de acuerdo con esa hipótesis de que los fiscales de la JEP ya estaban comprados y que fueron puestos ahí a sueldo y a orden de los guerrilleros. Entonces luego llega gente y dice, bueno, pero mire que les están pagando. Entonces esto es muy curioso porque esto es como que todos contra todos sacándose dinero. Entonces yo me imagino a los fiscales diciendo, bueno, sí, ustedes nos pusieron y nosotros les vamos a colaborar, pero colaboren Hay una ustedes relación también. extorsiva. O sea, todos extorsionándose con todos. ahí yo sí, ahí Pues sí en yo la estaría como un práctica- poquito en desacuerdo, pues los fiscales sí, uno podría decir que puede haber una cierta autonomía entre lo que es los que van a ser juzgados y los juzgadores. Yo tiendo a pensar que existe ese principio aún De en la los- JEP, siendo que se ha descubierto todo eso. Por eso es que yo digo, es que aquí lo que está pasando es el fenómeno de corrupción puro y duro, normalito, O sea, que Mateo, está sucediendo. no te entiendo. O sea, ¿tú crees que los fiscales de la JEP no fueron puestos ahí para que precisamente Yo tiendo a pensar- aceptaran todas estas cosas? Yo tiendo a pensar, y de pronto puedo ser muy optimista, muy No, iluso, inocente. o Eres muy inocente, buenista, si quieres. Mateo, Sí. porque la Sí, fiscalía... yo quiero pensar bien en las personas. La todavía Fiscalía confío en General ellas. de la Nación encontró también en esos audios y dicen tener también el acervo probatorio que el señor Carlos Julián Bermeo tiene contacto con un secretario No, de la de JEP acuerdo, y con y un es- magistrado de la eso- JEP. Y desde siempre lo hemos dicho, y yo lo dije en el tercer episodio de La Reacción, si lo quieren revisar, que la JEP estaba prevaricando. Los magistrados de la JEP estaban prevaricando porque se estaban inventando una serie de requisitos que no existían a la hora de extraditar a alguien. Y Estados Unidos ya dijo, no vamos a enviar No, pruebas vamos a- porque eso no hace parte Eso del también lo acuerdo. dijimos acá, No acá en existe, eso Estados también Unidos no va a también lo enviar eso, dijimos. sí. Entonces la JEP sí está prevaricando y lo que ahora se tiene que demostrar es qué magistrados están implicados en esto. No, sí, ¿A qué no. magistrados le logró untar la mano No, Carlos eso- Julián Bermeo o por lo menos hablar con ellos? Sí, pero yo sí diría que, contrario a lo que piensa Mateo, yo sí creo que, ok, hay que mirar qué magistrados, hay pruebas de que estuvieron involucrados, pero yo sí creo que todos fueron puestos ahí, por lo menos los más altos magistrados, puestos ahí para que precisamente permitieran estas cosas o se dejaran influenciar. También tenemos lo de la señora que llamaba por teléfono, el video, el audio de la señora diciendo, no, pues dígale que mande una carta diciendo que está enfermo, o que salió por un viaje para un congreso o algo así. O sea, evidentemente la JEP fue hecha para ellos. Y de hecho, eso lo dijo Timochenko. Ahora, para cerrar este tema, quiero que hablemos del roscograma, porque eso sí, definitivamente, es que tantas cosas, porque tenemos a la hermana de la señora Patricia Linares, que es la señora Claudia Linares, Primer grado de consanguinidad. trabajando en la JEP. Ah, sí, sí, sí. Segundo. Sí, la hermana. Y trabajando en la JEP. Y luego tenemos el problemita o el datico de Miguel Samper, que es el hijo del expresidente Samper, Del elefante. con un contrato de 50 millones de pesos por 34 días. Pero el escándalo no es solo que el contrato sea 50 millones de pesos por 34 días. El escándalo es que, al parecer, Miguel Samper antes le había dado trabajo al hermano de la señora Linares. Entonces, Claro. Miguel Samper hace algunos años le dio trabajo al hermano de la señora Linares, ahora la señora Linares le da contratos de 50 millones por 34 días al señor Samper. Definitivamente. Mira, Daddy Yankee lo dijo muy bien, favor con favor se paga. ¿sí? Sí. Y Álvaro Gómez también lo denunciaba, y qué pena ponerlos en la misma balanza, pero Sí, Álvaro Gómez... pasando de Daddy Yankee a Álvaro Gómez. Pues porque habrá gente que no conoce a Álvaro Gómez, pero sí conoce a Daddy A Yankee, Daddy yo creo que es la Yankee, yo creo mayoría. que sí. A Daddy Yankee sí lo conoce la mayoría. El caso es que Álvaro Gómez hablaba del régimen, que es ese sistema de complicidades, de favores, de
tú me pones, pero yo te nombro y si me ayudas y si me financias mi campaña, entonces yo después te doy una licitación o algún contrato o te ayudo con que tu familia... Sí, son contratos de 30 días, de 30 50 millones a de la 30 días, chato como, querido, wow, yo te ganas ayudo, no te 50 preocupes, millones. que lo tuyo está listo. Eso es el régimen y esa es la corrupción y no debemos escandalizar, bueno, sí debemos escandalizarnos y bueno, en realidad la gente tiene que escandalizarse porque ese es un problema Sí, que tiene Colombia. Acá no hay accountability, acá no hay accountability, no hay rendición de cuentas en español. El castellano, la gente está acostumbrada a que dice todos los políticos son iguales, igual todos roban, no reclamemos. No. Tenemos que ponernos las pilas y hacer control político de todas las ramas del poder, del legislativo, del ejecutivo y del eso es precisamente judicial. lo que no pasa, y yo quiero aquí también mencionar, es que me parece que es muy triste que las personas, bueno, se destapó esta olla podrida que está pasando en solamente un año de la JEP y ya mira esta olla podrida tan terrible que está pasando y la gente todavía sigue hashtag abracemos la JEP. Hablemos de eso, hablemos de abracemos la JEP porque para allá íbamos con el tema respecto al expresidente Uribe, porque el expresidente Uribe tuitea que él cree que la educación tiene que avanzar hacia la privatización y pone la foto de unos niños, no sé cuántos años tendrán esos niños, 12, 13 años, ahí están viendo la foto. Sí, unos niños los niños chiquitos en un salón de clases con su profesor y un letrero que dice abrazamos la JEP. Sí. O sea, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que un niño de 10 años sabe qué carajos es la JEP? No tienen ni idea, ¿cómo que abracemos la JEP? Entonces, sí. Dos temas. Por un lado está lo que están haciendo algunos maestros, y yo diría que la mayoría de los maestros de colegio, y bueno, de universidades también, la mayoría de los maestros en general, con sus estudiantes. Y por otro lado está la propuesta de Uribe de estos niños están siendo politizados y entonces Uribe lo dice claramente, lo que hay que hacer es darles el 100% del dinero de la matrícula a los padres más pobres, de menos recursos y que ellos elijan los colegios y que vayan a colegios privados. Yo quiero decir que yo no sé cómo tratar a Álvaro Uribe, es de amores y odios para mí, porque digamos en este tema, en este ejemplo, para mí se anotó un golazo, porque es que precisamente eso es lo que deberíamos hacer, eso es lo que yo siempre he abogado, es que la educación no debería estar en manos del Estado, o es más, si toca que estuviese en manos del Estado, por lo menos que no esté en la manera de la doctrina, en qué es lo que se va a enseñar. Yo creo que es muy importante que decirles a los padres de familia, a las personas, que si a usted en serio le importa la felicidad de sus hijos, si a usted de verdad le importa lo que es el futuro de sus hijos, lo peor que usted puede hacer es meterlo en un colegio público. Y yo creo, ¿por qué lo creo? No, pero Mateo, es que yo creo que los padres ya saben eso, porque es que si uno mira las listas, los colegios públicos son los peores y además, cuando los colegios en concesión, claro, el problema es que están cautivos. Los colegios en concesión, que son los colegios, digamos, pagados por el Estado, pero administrados por privados, son colegios que no tienen cupos, o sea, la gente sabe que son los mejores. Entonces, mira, yo creo que esto da paso para hablar de algo que es el sistema de vouchers o el sistema de bonos. Yo no creo que deba acabarse la educación pública y por lo menos no en educación primaria y educación secundaria. O sea, yo creo que sí tiene que haber una educación pública muy focalizada en las personas más necesitadas, en la primaria y en el bachillerato, pero donde los padres tengan alternativas reales, porque es que acá también hay un problema con la educación pública como está planteada hoy por hoy, no se reconoce la individualidad de cada niño tiene potencias distintas, hay niños que son más creativos, hay otros que de pronto les gusta más el debate o la política, hay otros que son más dados a las ciencias exactas, a las matemáticas, a las ingenierías, a la biología, bueno, qué sé yo. Los niños son distintos y yo creo que la educación tiene que avanzar hacia allá, hacia la especialización y hacia el fortalecimiento de esas capacidades únicas de cada niño. Con el sistema de bonos o el sistema de vouchers no se acaba la educación pública, el Estado es quien financia la educación pública, pero el niño es quien decide, o más bien no el niño, sino los padres son quienes deciden a dónde va a estudiar al niño. Y eso me parece que es muy acertado que Uribe lo diga, porque da paso para hablar de que hay que reestructurar el sistema educativo colombiano, claro, sin duda. Es valioso digamos, no es un tema nuevo y muchos desde hace mucho tiempo lo venimos diciendo, es valioso porque es Uribe el que lo dice y todo el mundo le pone cuidado a Uribe. Es un tuit que lo retuitea como 1 millón de personas. Pero yo también quiero hablar, es que hay dos sistemas liberales, a mi parecer, que uno puede mencionar en este momento. Primero es el sistema de vouchers que usted habla y también es el sistema de concesiones que dice Vanessa. Y las personas pues están
de pronto por ese adoctrinamiento precisamente que han tenido en toda su vida, están muy reacias a que privaticemos o por lo menos descentralicemos la forma de enseñanza de la educación. Y yo quiero decir, de manera muy corta, las experiencias que hemos tenido aquí en Colombia y precisamente aquí en Bogotá. En Bogotá tenemos 22 colegios en concesión, ¿sí? Y quiero mostrar cómo es esa diferencia entre un colegio en concesión y un colegio público en sus resultados. Por ejemplo, en un colegio en concesión, la tasa de aprobación escolar anual es del 93%. ¿Sí? Cosa muy distinta a un colegio, un colegio público que es un poquito menos del 75%. Digamos, en temas de deserción, la tasa de deserción en los colegios de concesión aquí en Bogotá es del 0,47%, una deserción muy buena, muy baja. Mientras que en un colegio distrital es del 4%. En un colegio de Bogotá y un colegio en Colombia es del 4,5%. Es decir, ya hay unos resultados mucho más superiores cuando usted mete a su hijo en un colegio de concesión. Además de eso, solamente haciendo, estos son datos que me los dio un académico que se llama Julio César Mejía. Él hablaba de que, digamos, el costo del colegio distrital por niño es de 3.696.000 pesos, mientras que el costo de un niño en un colegio por concesión es de 1.894.000 pesos. Es decir, hay mejores resultados y es más económico. Además de eso, del top 10, para terminar, del top 10 de colegios públicos con mejor resultado en las pruebas saber, 5 de esos 22, 5 son colegios en concesión. Es increíble, quiero decir, los resultados están a la vista, pero las personas, y más bien FECODE dice, no, es terrible porque están privatizando la educación. Sí, es importante que hagas esa precisión, porque no son las personas. Es decir, si mañana a Iván Duque se le ocurre hacerle caso al presidente Uribe, al expresidente Uribe, perdón que me pasó la de Marta Lucía, al expresidente Uribe, y utilizar el sistema de vouchers o el sistema de colegios en concesión, los papás de los niños y los niños, que son los que de verdad importan, no van a protestar, van a estar muy contentos. Y lo mismo sucede en las universidades. En las universidades también pasa lo mismo. Un estudiante de la Universidad Nacional vale casi lo mismo que un estudiante de la Universidad de los Andes, pero un estudiante de la Universidad de los Andes cuando se gradúa termina ganándose 2 o 3 veces más. Es mejor pago y tiene más empleabilidad. Un estudiante de la Nacional. Entonces, ISER Pilo Paga demostró lo mismo. Cuando a los estudiantes se les permite escoger, ellos se van a las privadas. Más del 80% de los beneficiarios de ISER Pilo Paga escogen universidades privadas. Entonces, presidente de Duque, usted no tiene nada que pensar. Los únicos que se van a enojar son los de FECODE y los socialistas. Que además no se dejan evaluar, que eso es lo otro que yo digo. Oiga, los estudiantes piden, terrible. Los universitarios, no mentiras, los universitarios, no, démosle el beneficio de la duda de que de verdad están preocupados por la educación y que no están adoctrinados. Digamos, estamos en un mundo ideal. Pero los universitarios le piden más dinero al Estado, pero no le hacen rendición de cuentas a su universidad, a los administrativos, a los rectores, que muchos rectores y vicerrectores de universidades públicas, porque lo sé, tienen nóminas paralelas, sueldos de más de 200 millones de pesos. Claro, entonces no es que no haya plata, hay plata, pero no se hace lo mismo, rendición de cuentas. La gente en Colombia no está acostumbrada a hacer rendición de cuentas. Y para explicar un poquito más el tema de las universidades, la izquierda quiere financiar la oferta, crear más elefantes blancos, crear más universidades, pero cuando tú creas más universidades tienes que mantener más edificios, tienes que mantener profesores, tienes que contratar jardineros, seguridad, es un gasto terrible. Mientras que si tú le dices al estudiante, bueno, le voy a dar un bono de 10 millones o de 12 millones, usted edúquese, la universidad sigue siendo pública, el Estado es quien la está pagando para las personas más necesitadas, pero usted edúquese en la universidad de su preferencia, edúquese en los Andes, edúquese en la Javeriana, edúquese en el externado. Para cerrar, hablemos de Paloma, porque la senadora Paloma Valencia ha dicho que a ella le gustan muchas cosas del socialismo. ¿Y hay algo del socialismo que le gusta? Muchísimo. Para mí, la gran utopía marxista de devolverle la libertad al hombre es fundamental. O sea, cuando usted piensa que en la revolución industrial los niños trabajaban 18 horas y fueron los movimientos marxistas los que lograron la transformación de unas estructuras que eran totalmente explotadoras, pues claro que uno lo tiene que celebrar. Bueno, ya la oyeron a la senadora, es que yo no sé, como la JEP, no sé por dónde empezar, porque es un minutico lo que dice, pero es que, o sea, primero dice que a ella le molesta eso de que el hombre esté
preso en el sistema productivo y que le toca que producir lo que los demás quieren. El mismo mito de que el obrero es el explotado y entonces el capitalista, el industrial, es el explotador, como si el capitalista no hiciera nada, como si el capitalista simplemente estuviese prendiéndose puros, con dinero. Sí, pero además, detrás de eso que ella dice de que el hombre está atrapado en que tiene que producir lo que el mercado quiere, hay un profundo egoísmo natural de los socialistas, porque es que el mundo funciona gracias a que uno produce cosas que otros quieren, porque si todos nos dedicáramos a ir a la playa en una tabla y a mirar el sol o a pintar, pues entonces no habría zapatos, no habría empresas, no habría innovación, no habría nada de las cosas que todos queremos. El mundo funciona gracias a que nosotros nos dedicamos a hacer lo que otros quieren y así sobrevivimos. Fue un descache terrible, además porque habla de la libertad, que el marxismo liberó al hombre, cuando el marxismo es el mayor opresor del hombre. ¿Cuántos asesinatos ha causado el comunismo en el mundo? Más de 100 millones de asesinatos. No hay libertad de prensa. Miren Cuba, miren Venezuela, miren Corea del Norte. Pero por favor, miren la Unión Soviética. No existe libertad en el comunismo, porque además antropológicamente el comunismo tiene una visión errada del hombre. El comunismo cree que el hombre no es un ser libre y no es un ser acabado y perfectible, sino que es un ser que se construye, y eso es parcialmente cierto, pero es una visión antropológica para ir a algo más profundo y más filosófico, errada del hombre. Entonces el comunismo no libera al hombre, el comunismo esclaviza al hombre, además porque solo lo mira desde la perspectiva materialista. Es un error. Ella cree que se pifió. Ella cree que el socialismo es el que, lo dijo textualmente, que el socialismo fue el que hizo que la gente dejara de trabajar 18 horas al día. Senadora Paloma, fue el capitalismo el que hizo que la gente dejara de trabajar 18 horas al día. Sí, y hay pruebas, hay pruebas de eso. Digamos, en Estados Unidos, que es pues el país más industrializado en esa época, ya estaban reduciéndose los horarios diarios y se estaban ya utilizando el tema de fines de semana, y es más, virtualmente ya había dejado de existir el empleo infantil antes de que comenzaran a aparecer ese tipo de normatividades laborales. Es que claro, entonces la gente dice, no, es que fueron gracias a los sindicatos. No, la única forma de que la gente pueda trabajar menos y vivir mejor es aumentando la productividad, y eso solo se logra con el capitalismo. Libre mercado. Y además, para terminar, ella es una especie de los que son chavistas anti-Maduro, eso que sucede en Venezuela, porque ella dice que le gusta mucho el socialismo y la idea original, pero que eso evolucionó mal. O sea, sí, Paloma es marxista. ¡Qué peligro! Yo no sé por qué la gente todavía sigue pensando que el Centro Democrático porque hay algunos en el Centro Democrático que definen. Pero hay gente dentro del Centro Democrático que uno esté contento en el Centro Democrático. Mate, usted, dígame qué hubiera sido este país si Uribe no hubiera llegado a una presidencia del 2002. ¿Qué seríamos? No, de acuerdo. En eso sí estoy completamente de acuerdo. Sí. Bueno, ya, confianza inversionista, seguridad democrática, con eso estamos de acuerdo, pero con lo demás. Nos vemos en un próximo episodio de La Reacción y nos despedimos con la chiva esta de que Paloma es socialista. Hasta un próximo episodio.